Queridos amigos, es un gusto poder estar a través de este medio en contacto con ustedes. Les voy a compartir lo que yo tenía preparado para el encuentro que iba a darse el 6 de junio. Este retiro estaba planeado para esa jornada. Y como yo suelo guardar los apuntes, guardo papeles, bueno, me reencontré con lo que pensaba compartir con ustedes, así que lo vamos a aprovechar. La propuesta es, en estas charlas, hablar sobre los libros sapienciales. Este conjunto de libros que en la Escritura, en la Biblia, suelen estar un poco como escondidos, aparecen en la liturgia, pero no siempre suelen ser muy comentados. Preferimos orientar la homilía por ahí por el Evangelio, por el Nuevo Testamento, y estos tesoros escondidos quedan un poco ahí en la penumbra. Entonces, la idea es tomar el libro de los Proverbios, es uno de estos 5 libros, Job, Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico y Eclesiastés. Estos 5 libros forman ese conjunto llamado los sapienciales, y justamente porque el tema es la sabiduría. Y para ponernos en clima, vamos a escuchar la oración de un sabio. El prototipo del sabio para Israel es el rey Salomón. Y en el libro de la sabiduría, en el capítulo 9, comentamos esta oración que él hace suponiendo que está acompañando aquel sueño, aquella visión que tuvo el rey recién asumido, cuando Dios se le presenta y le pide un don, una gracia, para que él pueda asumir su reinado, su misión delante del pueblo de Dios. Entonces, en el capítulo 9 de la sabiduría encontramos esta oración que hace Salomón. Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor y el hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Tú me preferiste para que fuera rey de tu pueblo y juez de tus hijos y de tus hijas. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Así ella, que lo sabe y lo comprende todo, me guiará atinadamente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras te agradarán. Yo gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Bueno, que esta oración nos sirva también a nosotros. La sabiduría de la cual vamos a hablar, de la que hablan los libros del Antiguo Testamento, no es la sabiduría que el hombre consigue por su propio esfuerzo, no es la sabiduría de los técnicos, los ingenieros, los especialistas o los científicos. Salomón y
el grupo de sabios que han ido componiendo estos textos son ante todo personas creyentes, ¿no?, que han descubierto un don, este don que Salomón pide para él, el don de la sabiduría, el don del discernimiento, de la inteligencia de las cosas, ¿no? Ellos son conscientes de que Dios les ha regalado este don para que orienten sus vidas y para que ellos se conviertan en maestros. Por eso estos textos suponen como la lección que un maestro da a su discípulo, o la de un padre a su hijo, el consejo de un padre a su hijo. Ellos sabían captar justamente el sentido de la vida, el sentido de las cosas, la realidad, ¿no? Yo cuando leo estos textos y uno trata de ponerse en la cabeza de estas personas, uno puede darse cuenta de que aquellos sabios no conocen todas las cosas que nosotros conocemos hoy, gracias al avance y al progreso de las ciencias, de la técnica, ¿no? Pero sí sabían captar lo esencial de la vida, ¿no? Y por eso ellos dejaron en estos textos su experiencia. Volcaron en estos textos, inspirados por Dios, su experiencia. Y por eso vale la pena que uno le preste atención. En los textos de estos libros vamos a ir encontrando siempre esta llamada que hace el sabio: hijo mío, presta atención a mis palabras, ¿no? Algo que hoy nos cuesta un poco, ¿no? Prestar atención. Estamos tal vez distraídos, ocupados con las cosas, preocupados con la situación que vivimos, y a veces nos cuesta prestar atención. Bueno, la propuesta es justamente que en estos encuentros podamos descubrir justamente esta experiencia que han hecho estos hombres, ¿no? Decía recién que estos textos aparecen en la liturgia de la palabra, tanto en los domingos como en las lecturas que se hacen entre semana. Los que participan de la liturgia de la palabra en la semana van a descubrir por allí a lo largo del año que se toman, sobre todo, por ejemplo, del eclesiástico, durante 2 semanas, la lectura continua de algunos capítulos del eclesiástico. También del libro de la sabiduría se toman textos durante toda una semana. Y lo mismo del libro de Job, que se lee durante una semana entera. En los domingos van apareciendo pasajes de estos textos, de Job, Proverbios, Eclesiastés, ¿no? Pero como decía, por ahí suelen quedar un poco en la simple lectura, y uno no alcanza a captar después, bueno, el mensaje que el autor quiere transmitirnos, ¿no? Entonces, la propuesta es preguntarnos, bueno, ¿quiénes son estos hombres, estos sabios? ¿Y cuál es la sabiduría que nos transmiten? Decía recién, no es el conjunto de conocimientos que logra un científico, un especialista en determinada ciencia, ¿no?, sino que es un pensar, un reflexionar, un comunicar, un transmitir experiencias. Es alguien, el sabio, es alguien que discierne, que conoce, que tiene una mirada muy particular, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los salmos, muchos de los salmos están empapados de este estilo sapiencial. Por ejemplo, el Salmo 49, en el versículo 5, el salmista
dice una expresión que yo la tomo como título para estos encuentros y como una invitación a lo que queremos hacer. Dice el salmista ahí: prestaré mi oído al proverbio. El salmista es un orante que se pone justamente a la escucha de la palabra de Dios. Él va a escuchar, quiere percibir un mensaje, ¿no? Lo que la palabra inspirada le quiere transmitir. Es alguien que se pone a la escucha del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿no? La oración que hacía Salomón está evocando ese don del Espíritu, el don de la sabiduría, que todos recibimos en el bautismo. Un don, una gracia, un regalo que Dios nos ha hecho y que estos hombres nos ayudan a poner como ejercicio, ¿no? La esencia de la sabiduría en el Antiguo Testamento, en estos hombres, está enraizada en Dios. Es una respuesta que ellos dan a lo que llaman el temor o el respeto de Dios. La sabiduría va a estar unida a esta cualidad esencial del creyente del Antiguo Testamento, el respeto a Dios, el temor de Dios, lo que comúnmente aparece en los textos como el santo temor de Dios, que no tiene que ver con el miedo o con el espanto, ¿no?, sino con esta actitud reverencial con respecto a Dios, ¿no? El sabio es un profundo creyente que no recibe una revelación directa como lo hacían los profetas, por ejemplo, sino que el sabio busca esa palabra de Dios, ese orden de Dios en la observación de las cosas, de la realidad, del propio comportamiento. El sabio, diríamos en el lenguaje moderno, es una especie de psicólogo, ¿no?, que sabe observarse a sí mismo, que sabe captar los movimientos del alma, que sabe captar la orientación de su mirada, que sabe discernir los deseos, las motivaciones que bullen dentro de sí mismo, en su corazón. En muchos de estos textos, los vamos a recordar estos días, habla del corazón, ¿no? Hay que escuchar con el corazón, hay que vigilar el corazón, hay que conservar esta palabra en el corazón, en la intimidad, en la interioridad, ¿no?, en la conciencia, diríamos, con un lenguaje más moderno. Entonces, nos preguntamos esta actitud y queremos practicar estos días esta actitud, prestar mi oído al proverbio, ¿no?, que es una propuesta de meditar, leer, orar la palabra, ¿no? Prestarle el oído es disponer toda la persona para escuchar una palabra, una lección, una experiencia, ¿no?